Hola, buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy en esta bonita tarde quiero compartir con todos los niños un tema que yo le puse por nombre ¿Qué hacer como hijos de Dios? Y quiero comenzar leyendo un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Y dice la palabra de Dios así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Muy bien, esta tarde quiero compartir con ustedes, quiero decirles que todos ustedes niños están en mis oraciones, ustedes, sus papás, las familias de la congregación. Y quiero empezar diciéndole las cosas que Dios quiere que hagamos como hijos. Dice la palabra de Dios que nosotros primeramente tenemos que tener temor a Dios, que tenemos que honrar a Dios, pero también honrar a nuestros padres. Y si estamos honrando, si estamos obedeciendo a Dios, entonces estamos honrando a nuestros padres. Tengo como ejemplo de alguien que fue obediente, de alguien que honró a Dios, a Noé. Y Noé fue un personaje que vivió en una época en que toda la gente era desobediente. Dice la palabra del Señor que los hombres tenían en su pensamiento de continuo hacer el mal. Y Dios le había pesado en su corazón haber hecho al hombre. Entonces Noé encontró gracia en Dios y Dios le advirtió a Noé que iba a traer un diluvio. Y él preparó un arca. Y en esa arca se salvó él y su familia. Él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Entonces fue porque fue un hombre temeroso de Dios, porque le temió a Dios, porque obedeció a Dios. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, con entrañable misericordia de corazón puro. Entonces nosotros tenemos que amarnos, ¿verdad? Y para eso, para salir el amor de Dios que está dentro de nuestros corazones, pues tenemos que obedecer a Dios, porque solamente así, obedeciendo a Dios, vamos a poder amar a Dios, vamos a poder amar a unos a otros, amarnos unos con otros. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, que nosotros también debemos permanecer en Cristo, permanecer obedeciendo, permanecer amando, permanecer agradecidos con Dios, ¿verdad? No nada más cuando nos vaya bien, sino a veces hasta cuando nos vaya, tengamos adversidades, nos vaya mal, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que permanecer en Dios, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que permanecer obedeciendo a Dios. Primera de Pedro 1:25, eso es lo que dice. Y hace tiempo también existió una familia, la familia de Lot. Era un sobrino de Abraham. Dice la Biblia que había dos ciudades, una se llamaba Sodoma y la otra se llamaba Gomorra. Y en esas ciudades se hacía el mal también, no se hacía lo bueno. Entonces, ahí había hijos desobedientes, padres que le enseñaban lo malo a sus hijos. Y nada más había una familia que tenía temor de Dios, ¿verdad? Y que por las oraciones de su otra familia, que oraba por ellos, alcanzaron misericordia. Y dice la palabra de Dios que envió Dios unos ángeles a decirles que se salieran de esa ciudad. Y que durante el trayecto que ellos iban para afuera, que iban saliendo de la ciudad, que ellos no regresaran a ver para atrás.
Dice la Escritura que la esposa, que la mamá de ese esposo llamado Lot, volteó a ver para atrás y se quedó en estatua de sal. Pero nosotros debemos permanecer. Nosotros debemos de permanecer en Cristo, permanecer en Dios, permanecer en su palabra, permanecer obedeciendo a nuestros padres. Quiero decirles a ustedes que aquellas personas que permanecieron en el arca, ¿verdad? Su familia de Noé. Bueno, esas personas llegó el momento en que Dios, ¿verdad? Durante todo el tiempo que llovió y que Dios permitió que eso pasara, después se abrió la puerta y salieron los animales que habían entrado a la puerta y salió la familia de Noé. Y cuando salieron, todo era diferente, todo era distinto, ¿verdad? Pero esa familia que había sido obediente, que había sido temerosa de Dios, que había permanecido en el arca, bueno, esa familia pudo estar muy bien, pudo disfrutar de algo nuevo que Dios había hecho. Así también nosotros. Niños, no salgamos afuera, estemos adentro, ¿verdad? Obedezcamos a nuestros padres, permanezcamos obedeciéndolos, ¿verdad? Si nuestro papá sale afuera a traer comida o nuestra mamá sale afuera a traer algo que se necesita en la casa, bueno, nosotros estemos ahí, ¿verdad? Obedezcamos a los maestros que nos hablan o nos dan la clase por medio de estos videos, por medio de la internet, ¿verdad? Y hagamos las tareas, hagamos las cosas que los maestros nos dicen que hagamos mientras pasa esto. Quiero este día, junto con ustedes, yo quisiera que ustedes cerraran ahí también sus ojitos y pudiéramos orar por los niños, por las familias, por los papás que se encuentran en diferentes ciudades, y vamos a hacerlo, ¿verdad? Hoy aprendimos 3 cosas. Aprendimos que tenemos primeramente que ser temerosos de Dios, que tenemos que temer. Luego aprendimos que tenemos que obedecer. Y luego lo que aprendimos es que debemos permanecer. Entonces es, ¿verdad? Temer, obedecer y permanecer. 3 cosas, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a orarle a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias esta tarde, Señor. Y te pedimos por la gente que está en Nueva York, Señor, por las familias que están encerradas en sus cuartos, en sus casas, Señor. Oh, que no pueden salir, pero que tú, Señor, les des esa paciencia, esa serenidad, Señor, esa templanza para que ellos puedan estar ahí, Señor. Que ellos puedan saber, Señor, que si ellos permanecen adentro, la enfermedad va a pasar y no los va a tocar, Señor. Yo te pido por ellos, Señor. Yo te pido también por las demás ciudades, por Chicago, por Los Ángeles, Señor, por Miami, Señor, por Houston, Señor, por San Antonio, por Dallas, Señor, por todas las ciudades de la Unión Americana, Señor. También te pido por los países de Centro y Suramérica, Señor, por México. Te pido, Señor, que tú, Señor, ayudes a todos los papás que no tienen quizá los recursos económicos, Señor, para comprar comida, para comprarse, Señor, el alcohol, las cosas que necesitan, Señor, para ponerse, Señor, los guantes, las máscaras. Ten misericordia, Señor, de toda aquella gente, Señor, que vive día con día, Señor, ganándose su dinero. Señor, yo te pido, Señor, que tú proveas. Tu palabra dice que tú eres el dueño del oro y la plata, Señor, que tú tienes todo bajo control, Señor, que tú eres soberano. En ti hemos creído, Señor. Hoy hemos aprendido, Señor, que tenemos que hacer 3 cosas como hijos obedientes que somos tuyos, Señor. Tenemos, Señor, primeramente que tener temor a ti, Señor, que eres nuestro Padre. Respeto, Señor, porque tú eres un Dios soberano, Señor, grande y poderoso, Señor. Y también tenemos que obedecer, Señor, obedecer a los maestros, obedecer a nuestros padres, obedecer a la gente, Señor, que tiene autoridad sobre nosotros, Padre. Y también, Señor, tenemos que permanecer en tu palabra, permanecer en Cristo, permanecer nuestro corazón sensible hacia ti. Señor, te pido por los niños que no te han conocido, que nunca, Señor, en sus corazones, Señor,
Padre, lo han puesto sensible para ti, Señor, que hoy en este día, en esta tarde, Señor, ellos puedan, Señor, tener un corazón sensible para que tú puedas hacer tu morada en sus corazones. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Adiós.